Hola, muy buenas tardes, queridas amigas y queridos amigos. Una tarde más nos encontramos desde SEPA, Asociación Espírita Internacional Europa, en una de las actividades que con carácter bimestral venimos realizando. En esta ocasión vamos a tener como conferenciante a Jacques Pecat, y nos va a disertar su conferencia sobre el espiritismo frente a la ciencia. Pero antes de dar comienzo a la conferencia y darle la bienvenida a nuestro querido amigo, quería recordaros desde SEPA Europa la presentación de los libros de los ebooks, la colección de libre pensamiento, que desde SEPA se está editando y que podéis descargarla de la página web de sepainternacional.org. Antonio, que nos vaya poniendo la página. Y también podéis encontrarlo en la página de la Asociación Espírita Andaluza Amalia Domingo Soler. Pero más interesante informaros desde esta página de SEPA, porque ahí os encontraréis también unos buenos artículos y actividades y mucha información que va a ser de muchísimo interés para todos vosotros. Como le había dicho que íbamos a recordar la edición de los ebooks, decirle que la colección Libre Pensamiento, Espiritismo para el siglo XXI, en su primera serie se compone de 8 libros en formato ebook totalmente gratuitos que pueden descargarlos de la página web que estáis viendo en la pantalla, www.cepainternacional.org. Esta colección está editada en 4 idiomas, en portugués, español, inglés y francés, y tiene como objetivo una difusión lo más abarcadora posible del espiritismo laico y libre pensador. Los autores de esta serie 1 de la colección Libre Pensamiento Espiritismo para el siglo XXI son intelectuales de los movimientos espíritas de Argentina, Brasil, España, Puerto Rico y Venezuela, que desarrollaron los siguientes temas: el espiritismo en la perspectiva laica y librepensadora, escrito por Milton Rubén Medrano Moreira de Brasil y Salomón Jacoben Chaya de Brasil. La inmortalidad del alma, escrito por David Santamaría de España. Mediunidad, intercambio entre dos mundos, por Ademar Artur Chioro do Rey, Brasil, y Yolanda Clavijo de Venezuela. Reflexiones sobre la idea de Dios, de Ricardo de Moraes Núñez de Brasil y Dante López de Argentina. Reencarnación, un revolucionario paradigma existencial, escrito por Mauro de Mesquita Espínola de Brasil. La evolución de los espíritus, de la materia y de los mundos, por Gustavo Morfino de Argentina y Reinaldo de Lucía, Brasil. Espiritismo, ética y moral, por Jacinto da Silva, Brasil, y Milton Rubén Medrano Moreira, Brasil. Y Allan Kardec, el fundador del espiritismo, por José Arroyo de Puerto Rico y Matthew Laureano de Brasil. La colección Libre Pensamiento, Espiritismo para el siglo XXI pretende echar algunas luces sobre la propuesta filosófica espírita con el propósito de aclarar su comprensión por parte de los espíritas y no espíritas, y también con el fin de rescatar su potencial revolucionario de contribución a una nueva visión del ser humano y del mundo. Decirle, para finalizar, que los organizadores de esta colección son Ademar Artur Chioro do Rey, Mauro de Mesquita Espínola y Ricardo de Moraes Núñez. Como veis, son unos temas que están tratados en base a la filosofía espiritista, pero adaptados también a los nuevos tiempos, al siglo XXI y lo que esté por venir. ¿De acuerdo? Bueno, deciros que en la conferencia de hoy de Jacques Pecat sobre el espiritismo frente a la ciencia, quería destacar
que recientemente, para todos los que estáis suscritos al canal, habréis visto que ha lanzado últimamente el último número del Journal Spirit. Antonio, por favor, si puedes. Aquí tenéis la portada del Journal Spirit, que en esta ocasión versa, además de otros temas de actualidad muy interesantes, pero se centra sobre todo en los grandes principios del espiritismo. Y quería deciros que no solamente estamos enseñando la portada para que puedan posteriormente descargarse la revista y puedan disfrutarla por tratar estos temas que, como he dicho anteriormente, son de candente actualidad e incluye temas que ya la filosofía espírita, el libro de los espíritus, toda la obra de Kardec, escrita en el último cuarto del siglo XIX, no trataba porque no había situaciones que no se habían presentado aún, pero que en esta ocasión Jacques Pecat, con una pluma impecable, los trata en la actualidad. Así que os invito y recomendamos para que podáis disfrutar la revista. La página web de Andalucía Espiritista, simplemente poniendo eso en internet, Andalucía Espiritista, tendréis la página y hay una sesión dedicada al Journal Spirit. Este es el último número que pertenece al último trimestre de 2022 y creo que Jack nos está haciendo un buen regalo con la edición de esta revista y lo felicitamos. Así que, Antonio, por favor, si nos sube a pantalla a Jack y a Juan Antonio Torrijos. Muy buenas tardes, Jack, y buenas tardes a Juan Antonio. Felicitaciones, felicitaciones por la edición de la revista y agradecimiento por estar esta tarde aquí, dedicárnosla a nosotros, a SEPA, Asociación Espírita Internacional Europa, a todos los amigos que están aquí conectados, que nos siguen y a los que en diferido puedan escuchar tu conferencia. Será Juan Antonio Torrijos quien vaya a coordinar la conferencia y quien lleve la dirección también del chat. Y también quería felicitar a Juan Antonio porque el traductor del Journal Spirit que vamos y que estamos ya disfrutando, él es el traductor. Así que también muchas felicitaciones, Juan Antonio. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues os dejo aquí en buena compañía para que disfruten de la conferencia y a Juan Antonio que va a hacer la presentación de Jack. Muchísimas gracias y bienvenidos a todos y a todas. Muy bien. Bueno, te agradezco, Jack Pecat, que estés con nosotros y paso a hacer un repaso sobre tu currículum. Jack Pecat, siendo estudiante en 1974, descubrió lo paranormal a través de fenómenos espontáneos. Analizando esto con su amigo Michel Pantin, quien se reveló como un médium, descubrieron el espiritismo a través de las obras de Allan Kardec. Crearon la asociación Cercle Spirit Allan Kardec, Círculo Espírita Allan Kardec, en 1977, en la ciudad de Nancy, siendo actualmente el presidente de la asociación y responsable del Grupo de París. Ha creado la revista trimestral Le Journal Spirit, el periódico espírita, en 1989, de la cual es el director. Da habitualmente conferencias en París y otras ciudades de Francia. Ha publicado en 1996 el libro A la rencontre des esprits, al reencuentro de los espíritus, y en 2020 el libro Le monde de demain à la lumière du spiritisme, el mundo del mañana a la luz del espiritismo, escrito con la participación de Colombe Jacquin, Luc Grons. Además es colaborador con nosotros, colaborador en el Congreso de CEPA, Asociación Espírita Internacional Europa, con una conferencia en
en dicho congreso en el año 2021. Muchas gracias y te dejo con todos los oyentes y videntes. Muchas gracias a Mercedes y Juan Antonio por tus palabras. Es un placer para mí una vez más hacer una conferencia para explicar lo que hacemos más precisamente en Francia. Y discúlpeme por adelante del hecho que estoy obligado de leer un texto y no tengo la capacidad de bien improvisar esta ponencia. Desde sus orígenes, Allan Kardec había insistido en la idea de que el espiritismo debía ser a la vez científico y filosófico. Era la alianza del corazón y la razón, la alianza de la intuición y la racionalidad, independientemente de cualquier mística religiosa. Así nació el espiritismo en el movimiento de una sociedad que en el siglo XIX necesitaba enfrentarse a los avances de la ciencia. El aspecto científico ciertamente no era un propósito en sí mismo, pero era un requisito previo para la demostración de la existencia del espíritu, su supervivencia y su manifestación. Y una vez realizada esta demostración, se trataba de que el fundador del espiritismo fuera a la parte filosófica interrogando a los espíritus sobre las grandes cuestiones metafísicas. Y así se definieron los grandes principios del espiritismo desarrollado en el Libro de los Espíritus. Dios, el espíritu, el periespíritu, la reencarnación evolutiva, la pluralidad de los mundos y la posible comunicación con el más allá. Por lo tanto, era necesario inicialmente que el espiritismo se enfrentara a la ciencia para encontrar toda su autenticidad. Pero la investigación científica no se detuvo en Allan Kardec, continuó entre sus sucesores y otros investigadores de finales del siglo XIX y principios del XX, y especialmente en los círculos anglosajones. También hubo investigación científica en otros países, y para los espíritas franceses se destacaron en particular Gabriel Delanne y Gustave Gellé, que experimentaron a partir de materializaciones y ectoplasmia. Recordemos en particular las experiencias de Gustave Gellé, cofundador del Instituto Metapsíquico Internacional de París. Habiendo trabajado en particular con los médiums polacos Jan Guzik y Franek Kluski, fue el origen de los famosos moldes ectoplasmáticos, cuyo proceso les recuerdo y que yo creo conocen. Gustave Gellé quería realizar moldes de miembros humanos materializados en condiciones de control indiscutibles. Para lograrlo, se colocó cerca del médium un cubo que contenía parafina caliente derretida. Entonces se le pidió al espíritu
que estaba presente, que sumergía su mano materializada en la parafina, luego en agua fría para solidificar la parafina. El resultado era un guante de parafina dentro del cual la mano del espíritu se desmaterializaba. Y luego había que verter yeso suavemente en este guante para obtener un molde. En París se obtuvieron 9 moldes, incluido 7 de mano, un de pie y un molde de la parte inferior de la cara. 8 de ellos, aunque están formados como un miembro adulto, tienen el tamaño de un miembro de un niño de entre 5 y 7 años. En los moldes se distinguen perfectamente las arrugas, pliegues, surcos y huellas dactilares. Nadie ha podido hasta la fecha dar otra explicación que la de la presencia de un espíritu. Estos moldes se conservan en el Instituto Metapsíquico de París. Cabe señalar, además, que antes de que el medium Kluski entrara en la sala, los experimentadores añadían marcadores químicos en la parafina y que estos marcadores se encontraron en el análisis posterior de los guantes. Todas las objeciones que se hicieron pudieron ser refutadas. El tamaño de las manos no coincidía con ninguna de las personas de los participantes y es imposible sacar la mano de un guante de parafina sin romper este guante. Hay otro episodio muy interesante que tuvo lugar en 1920. Es el de la materialización de un ser muy particular, medio hombre, medio mono, cuyo testimonio de Gabriel Dolan y Gustave Gelée decía esto: este ser, al que habíamos apodado el pitecántropo, se manifestó varias veces durante nuestras sesiones. Uno de nosotros, en la sesión del 20 de noviembre de 1920, sintió su gran cabeza apoyada pesadamente en su hombro derecho contra sus mejillas. Un fuerte olor animal de pelo mojado salía de él. Se agarró de la mano de uno de los asistentes para lamerla. Este ser materializado tenía el tamaño de un hombre adulto, era muy peludo, con un gran melena. Lanzaba sonidos roncos. Se parecía a la imagen que nos podemos hacer de un prehumano. Es el testimonio de Gabriel Dolan y Gustave Gelée. Estamos aquí en la década de 1920, después de que se creará el Instituto Metapsíquico en 1919. Pero más allá de Francia, muchas experiencias de materialización de espíritus y ectoplasmia tuvieron lugar en varios países, especialmente en Estados Unidos y primero en Inglaterra con el físico William Crookes. Fue en 1872-73 cuando, con la participación de la joven medium Florence Cook, se pudo manifestar el espíritu que se presentaba bajo la identidad de Katie King. Estas fueron indudablemente manifestaciones de gran importancia en la medida en que hubo varios testigos para ver e incluso fotografiar
la materialización de todo el cuerpo del espíritu de Kitty King. Si bien estos experimentos fueron convincentes para los testigos, el hecho es que fueron cuestionados en los círculos científicos. Pero lo mismo ocurrió con todos los experimentos científicos que siguieron a finales del siglo XIX y principios del XX. Muchos medios y científicos experimentaron durante este periodo. Quisiera demasiado largo y tedioso retomar en detalle todos estos trabajos que, sin embargo, es útil recordar con escrito, con artículos para no olvidar nuestro pasado histórico. Haciendo un gran salto en el tiempo, ahora llego a una experiencia personal vivida en 1974. Michel Pantin y yo habíamos realizado algunas experiencias de comunicación triviales sin conocer realmente el tema. Fue entonces cuando se nos presentaron manifestaciones físicas espontáneamente, incluida esta. Una mañana en coche, en una carretera desierta y nevada, cruzando un bosque, percibimos un poco más lejos, en el lateral de la carretera, a nuestra derecha, un hombre cuya silueta se aclara. Tiene la apariencia de un vagabundo que surgió de otro tiempo con su atilio a la espalda. Circuló lentamente por la nieve y cuando pasamos a su altura, nuestras miradas se cruzan, sus ojos gris-azul tienen una expresión intensa que tiene algo preocupante. Entonces, decido parar para dar media vuelta. Y al ir al lugar donde estaba este hombre, ya no está. Con Michel intercambiamos nuestras impresiones para constatar que vimos bien al mismo personaje, tenemos la misma descripción de este hombre en carne y hueso, bien vivo, pero no hay rastro en la nieve. Nadie pasó por aquí, ni siquiera en coche. Los únicos rastros son los de los neumáticos de mi coche. Fue un poco más tarde, a partir de la lectura de los hechos espíritas del pasado y de las obras de Allan Kardec, cuando llegamos a la conclusión de que lo que vimos fue la manifestación de un fantasma materializado en este bosque. Nuestro único arrepentimiento fue no haber detenido rápidamente el coche frente a él, lo que nos habría permitido comunicarnos con él o verlo volatilizarse ante nuestros ojos. Este fenómeno corresponde a lo que en Francia se conoce como damas blancas, fantasmas que se manifiestan en medio de la noche, deteniendo un coche, subiendo al coche y desapareciendo. Si retomo este evento, es para plantear la cuestión de la prueba científica. Fue un fenómeno único y totalmente espontáneo e inesperado. Ni siquiera sabíamos que podría existir. Y tampoco sabíamos que
intención podría haber detrás de esta manifestación de un espíritu. Por otro lado, cuando se trata de experimentos, como en los casos mencionados anteriormente con William Crookes, Gustave Joly y otros, se trata de fenómenos provocados en la medida en que se reúnen todas las condiciones para que la manifestación se realice. Y fue en este contexto de los fenómenos provocados que se ha introducido la ciencia en el ámbito espírita. El fenómeno del vagabundo, como cualquier fenómeno espontáneo, no podrá tener valor científico en la medida en que solo hubo 2 testigos y el fenómeno no se puede reproducir a voluntad. Y llegamos a este famoso principio científico de la reproducibilidad. Un fenómeno debe ser observable a voluntad, como en un experimento de química. Pero en nuestro campo es muy aleatorio. Ciertamente, muchos experimentadores del pasado, al repetir los experimentos en las mismas condiciones con el mismo medium, han podido reproducir varias veces el mismo tipo de fenómeno, como en todos los casos de fantasmas materializados. Y en estos casos, si hay alguna forma de reproducibilidad, no es sistemática, ya que depende de la fatiga del medium, la concentración de los participantes y otros factores externos. Pero estos experimentos pasados han tenido al menos el mérito de demostrar que las condiciones requeridas por la ciencia pueden en cierta medida ser respetadas. Sin embargo, no todos los científicos de la época estaban convencidos. Recordemos, sin embargo, que personas como Pierre y Marie Curie, habiendo asistido a varias de estas sesiones, concluyeron la veracidad de los hechos. Luego fue necesario pasar a la interpretación, es decir, concluir si se trataba de la manifestación de espíritus o de la manifestación indeterminada de la psique humana a partir de una fuerza que emana del medio. Este fue todo el debate entre espíritas y metapsíquicos. Para los espíritas, los fenómenos físicos de materialización eran la prueba de la existencia de una fuerza espiritual externa al medium, por lo tanto, de un espíritu desencarnado. Para la mayoría de los metapsíquicos, el fenómeno simplemente demostró que el medium estaba dotado de un potencial particular para producir este tipo de fenómeno sin que exista necesariamente la acción de un espíritu desencarnado. Ahí radicaba el problema. Y aún hoy, los metapsíquicos, también llamados parapsicólogos, mantienen esta posición de principio que excluye cualquier acción de un eventual espíritu desencarnado. Suponen que el inconsciente del medium puede tener recursos extraordinarios y, por ejemplo, recrear virtualmente una personalidad del pasado a partir de residuos psíquicos impregnados en el entorno, por ejemplo, en las paredes de una casa.
Por el contrario, para los espíritas, todos los fenómenos que muestran un desarrollo inteligente solo pueden ser producidos por una fuerza inteligente que a menudo es independiente de la psique del medio. Esto es lo que habían demostrado nuestros precursores, como Gabriel Dolan en su obra El espiritismo ante la ciencia. Asimismo, Gustave Joly, a través de sus experiencias de ectoplasmia, indicó la existencia de una voluntad externa al medio. Fue uno de los que, a partir de sólidas experiencias científicas, aportó la prueba de la manifestación de los espíritus desencarnados. Entonces se encontró en contradicción con su cofundador del Instituto Metapsíquico de París, Charles Richet, el inventor de la metapsíquica. Este nunca logró decidir entre las dos hipótesis, favoreciendo la de un potencial mediúmnico de gran poder que puede explicar todos los fenómenos. Sin embargo, mantendrá cierta simpatía por la tesis espírita kardecista, pero nunca logrará tener la convicción total en este sentido. Ahora, lo que nos interesa más es lo que ha pasado en los últimos 50 años. Además del interés que se centró en las experiencias de materialización, son otras investigaciones iniciadas por estadounidenses las que hoy llaman la atención. Son las NDE, en español, las ECM, y también las investigaciones sobre los niños que recuerdan su última vida. ECM, experiencias cercanas a la muerte. La salida del cuerpo, que puede ser el preludio de la incursión en el otro mundo, no es un fenómeno nuevo. Por otro lado, lo nuevo es que las personas que han vivido un coma o una muerte clínica dan testimonio de una realidad extraordinaria. Este fenómeno, bien conocido ahora, fue revelado al público en general por Raymond Moody a partir de 1975 en Estados Unidos para llegar a Europa en 1977 con su libro La vida después de la vida. Fue al realizar una amplia encuesta de pacientes que Moody se dio cuenta de que muchas personas en una experiencia cercana de la muerte estaban viviendo situaciones y sensaciones similares. Podemos entonces hablar de una investigación científica no a partir de experiencias estrictamente físicas, sino a partir de relatos que se parecen de una persona a otra. Y aquí es donde, obviamente, debemos ampliar el concepto de ciencia. Ya no estamos en las ciencias puras y duras, sino en la ciencia del espíritu, que independientemente del cuerpo físico, siente y percibe realidades concretas, que ya no son más que del dominio del espíritu y el pensamiento, por lo tanto, de la inmaterialidad. Pero la fuerza y el poder de estos sentimientos merecen un análisis exhaustivo,
lo que Raymond Moody ha logrado, seguido por otros además de él. Investigadores de ECM como Michael Sabom, Kenneth Ring, Melvin Moss, otros en América, así como otros en Europa como el holandés Pim van Lommel. Todos estos investigadores han desarrollado protocolos de análisis muy serios, han definido todos los criterios posibles útiles para sus investigaciones. Por ejemplo, está la primera etapa de salida fuera del cuerpo, durante la cual algunos pacientes perciben la sala de operaciones en la que se encuentran y pueden describir ciertos elementos del entorno no visible, como en el caso en el que la persona ha visto las inscripciones de una placa debajo de la mesa de operaciones. Luego está en las constantes observadas el cruce de un túnel o un largo pasillo, al final del cual el paciente, el llamado experimentante, llega a una gran luz donde se presentan personajes conocidos por él o no, a veces difuntos de su familia o amigos. A veces se inicia un breve diálogo telepático con una de estas entidades que le indica al experimentante que su vida no ha terminado y que volverá a su cuerpo físico. Este tipo de experiencias y sentimientos han sido detectados cientos de veces por Moody y otros investigadores. Es a través de esta constante de una vivencia similar de una persona a otra que desde el punto de vista científico podemos concluir en la realidad de una vida después de la muerte. Los experimentantes no tienen ninguna idea preconcebida. Algunos incluso son ateos, como en el caso reciente del médico Eben Alexander. Además, todos estos testigos indican que para ellos han vivido algo real. No es similar a un sueño, es realmente otra realidad que permanece profundamente arraigada en la memoria del sujeto y que, en general, produce una nueva reflexión sobre el sentido de la vida, haciendo que muchos experimentantes hayan cambiado su forma de entender la vida y sus relaciones sociales y familiares. Estas experiencias tienen toda su importancia para nosotros, los espíritas, en la medida en que corroboran todo lo que ya sabíamos del más allá, de su realidad, de su protección también, con la noción de guía percibida también por algunos de los experimentantes. Algunos hablaron de ángeles de la guardia porque era su referencia religiosa y cultural. Y de nuevo, llego a una experiencia más personal que me ha sido dada vivirla cerca de Michel Pantin en 1974. Unos días después del episodio del vagabundo visto en el bosque al lado de la carretera, una breve comunicación por tipología nos invita a una nueva experiencia. Michel debe acostarse y esperar. Rápidamente es tomado por fuertes temblores, un trance,
un momento de calma y luego un segundo trance, y es entonces cuando se levanta, pronuncia unas palabras y luego se desploma sobre sí mismo, inanimado, mientras lo atrapo de frente con el cuerpo para evitar que se derrumbe en el suelo. Este fue el primer fenómeno de incorporación al que siguieron muchos más. Pero llego a lo que nos interesa muy particularmente en este momento. Al final de la manifestación, Michel no sabe lo que pasó a través de su cuerpo, pero él vivió otra cosa durante ese tiempo. Después de sentir un efecto de caída, atrapado en una espiral descendente, se quedó inmóvil y percibió frente a él un túnel al final del cual había un punto de luz. Avanzó por el túnel hasta llegar a una luz donde se encontró frente a una multitud de entidades de las que un personaje se separó para venir a él. Luego reconoció a su abuelo. Este le dijo telepáticamente que estaba entre los muertos, pero que tenía que volver rápidamente a su cuerpo físico. Michel sintió entonces que estaba haciendo el camino opuesto y se despertó después de la incorporación. Esta historia simplemente para significar que es una experiencia similar a lo que dicen los experimentadores testigos de SM, y eso sucedió un año antes de que apareciera el libro de Raymond Moody en Estados Unidos y 3 años antes de que se tuviera conocimiento en Francia. Por lo tanto, el fenómeno aún no será desconocido, por lo que Michel no podía ser influenciado inconscientemente por este. Así deseo exponer elementos que tienen esta vez valor científico y, por supuesto, como sabemos, en tanto que espíritas, debemos salir de los conceptos oficiales de la ciencia materialista y hablar de humanidades igual que la psicología o la antropología, por ejemplo. Y la función de la ciencia en este caso es proceder por acercamientos, por comparaciones, para inferir unas pautas generales. Esto es lo que hicieron los investigadores de las SM, y si me permito aquí reportar este desdoblamiento de Michel en 1974, es porque representa un elemento adicional para agregar en el expediente, un elemento de valor científico, ya que se trata estrictamente del mismo fenómeno, el de la proyección del espíritu humano hasta el otro mundo, momentánea y conscientemente. Y encontramos ciertas constantes. El túnel, la luz fuerte y no cegadora al final del túnel. El encuentro con una entidad que indica la necesidad de un regreso inmediato al cuerpo físico. Otro tipo de fenómeno de valor científico es el de las reminiscencias de los niños que recuerdan un episodio de su última vida. Fue el psiquiatra estadounidense de origen canadiense, Ian Stevenson,
quien inició esta investigación que realizó durante más de 40 años en la Universidad de Virginia. Estudió más de 2.000 casos en todo el mundo, especialmente en países donde la reencarnación era culturalmente aceptada, como India, Sri Lanka, Alaska, Brasil o Líbano. Solicitado por muchos padres en todo el mundo, se desplazó para realizar minuciosas investigaciones con el fin de identificar toda la información dada por los niños que pretendían pertenecer a una familia diferente a aquella en la que nacieron. Aquí está ejemplo de un caso estudiado por Stevenson. Se trata de un niño, Shanae, nació en 1967 en Tailandia con 2 marcas de nacimiento, una en la parte posterior de la cabeza y la otra por encima del ojo izquierdo. Alrededor de los 3 años, su abuela se dio cuenta de que cuando jugaba se ponía en la piel de un maestro y rápidamente afirmó que había sido profesor, que se llamaba Buakai, que tenía una esposa e hijos y que había sido asesinado de camino a su escuela. A los 4 años, Shanae le rogó a su abuela que lo llevara a ver a su antigua familia. Él dio el nombre exacto del lugar, Cao Phraya, una ciudad que no estaba muy lejos. Su abuela lo llevó, el niño sirvió de guía y designó una casa donde una pareja mayor lo recibió. El niño reconoció a sus padres anteriores, que solo pudieron confirmar sus afirmaciones punto por punto, y aportaron más información. Su hijo profesor tenía actividades dudosas. Tenía 2 revólveres y malas compañías. Le dispararon cuando regresaba a casa después de la escuela. Una bala entró por la parte posterior de la cabeza y salió por encima del ojo izquierdo, lo que se ajusta perfectamente al lugar de las 2 marcas de nacimiento. Desde el punto de vista científico, hay en este caso 2 fenómenos concomitantes que no pueden ser fruto del azar. El del recuerdo del niño que se verifica con la familia anterior y el de la marca de nacimiento que la memoria periespiritual imprimió inconscientemente en su nuevo cuerpo en el momento de su formación fetal. Ian Stevenson falleció en 2007, pero ya durante su vida varios otros psicólogos y psiquiatras realizaron el mismo trabajo de investigación. Hoy en día, el más conocido de sus sucesores es Jim Tucker, también profesor de la Universidad de Virginia. La novedad con él es que fue solicitado para casos en Estados Unidos y Gran Bretaña, el más famoso de los cuales es el del niño James Leninger. Este niño da una gran cantidad de información muy precisa
sobre su última vida, en la que fue piloto de la Segunda Guerra Mundial y fue asesinado a tiros por los japoneses. Todos los detalles dados permitieron a Jim Tucker encontrar el lugar y las circunstancias del evento, encontrar a un tal Jack Larsen, piloto aún vivo, así como a la hermana de James Houston, el nombre anterior de este niño. En el mismo orden de testimonios, nuestra experiencia espiritista nos enfrentó a dos casos similares, incluido este. En los años 80, 1980, una mujer recibió por mensaje espírita, por un medium, la indicación de que su propio abuelo se reencarnaría a través de ella, por lo que se convertiría en su hijo. Algún tiempo después nació un niño. Cuando tenía 4 años, sus padres se fueron a casa de una tía que se había hecho cargo de la casa familiar, donde había vivido la abuela reencarnada. El niño pequeño manifestó entonces cierta agitación. Comenzó a tartamudear. Luego expresó su asombro. Este mueble cambió de lugar. Estaba en tal lugar. Mostrando una pared, dijo, aquí había una puerta y algunos otros elementos que hicieron que la tía que vivía en el lugar le dijera ingenuamente, sí, tienes razón, es la verdad, pero no, tú no has conocido esta época. En realidad, este caso recuerda a las investigaciones de Stevenson cuando se enfrentaba a un niño que se encontraba en su casa anterior dando elementos descriptivos precisos. Y ahí está, en el caso que les estoy relatando, un elemento adicional para nosotros es el hecho de que conocemos de antemano la identidad del espíritu reencarnado en este niño que él mismo, a través de su reminiscencia, confirma implícitamente su identidad anterior. Por lo tanto, desde el punto de vista de la ciencia, todas estas investigaciones sobre vidas pasadas son de gran importancia para nosotros, ya que es el tema fundamental de la reencarnación, principio esencial de la filosofía espírita. La investigación de Jan Stevenson también tuvo al menos una repercusión inesperada, una repercusión filosófica. Dado que Stevenson ha sido muy solicitado en el sudeste asiático, especialmente en la India, en países con fuertes creencias en la reencarnación de tipo kármico, se planteó la pregunta filosófica del karma. Y al examinar los muchos casos que tuvo que estudiar, Stevenson se dio cuenta de que ninguno de estos casos podía tener ni de lejos una resonancia en términos de deuda kármica. Nada sugirió que de una vida a la siguiente pudiera haber el más mínimo castigo o deuda que pagar. Nada en la observación
puede hacer pensar a esta noción punitiva. Por otro lado, vemos más la relación de causa y efecto, como por ejemplo con las marcas de nacimiento, o en algunos casos estudiados se observaron fobias que estaban relacionadas con un evento traumático anterior contado por el niño. En cuanto a los aspectos científicos, solo podemos saludar, yo creo, a los estadounidenses que más que otros han llevado a cabo investigaciones laboriosas de larga duración. Han dedicado toda su vida a ellas, como Stevenson o Moody, y tampoco olvidemos a Joseph Banks Rhine y Louisa Rhine, que durante más de 40 años se han esforzado por evidenciar experimentalmente la realidad de la telepatía y la clarividencia a partir de experimentos estadísticos, sobre todo con las cartas de Zener. Ahora, otro asunto es de la mediunidad. Ahora, con respecto a la comunicación espírita, el espiritismo se había basado en la noción de la prueba de identidad, cuando un espíritu es reconocible por su lenguaje, su actitud, especialmente en el caso de la incorporación, pero estos casos no son frecuentes. Por lo tanto, debemos ampliar el rigor científico involucrando el razonamiento y el espíritu de deducción. En primer lugar, la sesión espírita no puede responder en todos los puntos a las exigencias de la ciencia, en la medida en que hay que tener en cuenta tanto la sensibilidad del medium, la atención prestada por la asistencia, como la disponibilidad o la voluntad del otro mundo, que tiene toda libertad para responder o no a las exigencias humanas. Ya sean humanos o espíritus desencarnados, el experimento no se puede manipular a voluntad como si estuviéramos en un protocolo científico para evidenciar la existencia de un virus, por ejemplo. En el origen del espiritismo, por lo tanto, fue necesario partir de un postulado, el de la existencia del espíritu desencarnado, para luego demostrarlo por su manifestación real a través de un medium. Además, fue este principio el que presidió muchos descubrimientos, un principio sostenido por el fisiólogo francés Claude Bernard, que consiste en decir: para que se produzca un descubrimiento, hay que partir de una intuición o una idea precisa sobre un tema, por lo que hay que partir de una hipótesis para luego intentar demostrarla. Y fue este método el que prevaleció durante las premisas del espiritismo en el siglo XIX. Los fenómenos de las mesas giratorias no tenían sentido, ya que contradecían las leyes de la física. Circulaba una hipótesis de que los espíritus de los muertos provocaban este fenómeno, y es esta hipótesis la que Allan Kardec se esforzó por demostrar. Pero
prolongó su investigación más allá de la constatación de un hecho. El hecho material en sí mismo se volvía insuficiente porque si se manifestaban inteligencias fallecidas, tenían que demostrar su inteligencia superviviente con un discurso suficientemente construido y susceptible de iluminar a la humanidad sobre cuestiones metafísicas. Y fue en esta dirección que Allan Kardec llevó a cabo su trabajo, a diferencia de los anglosajones que se quedaron más en el aspecto científico de las manifestaciones sin aventurarse demasiado en un enfoque filosófico. Si este enfoque fue magníficamente realizado por Allan Kardec, fue porque entendió desde el principio que la ciencia sin filosofía habría llevado a un callejón sin salida. Si los espíritus se manifiestan y tienen cosas que decir, uno se ve obligado a salir de la ciencia pura y dura para entrar en la ciencia del alma, la que estudia todos los resortes de la psicología, tanto la psicología humana como la del espíritu desencarnado y más aún la psicología del ser total, cuya personalidad ha sido moldeada en la síntesis de todas sus experiencias anteriores, lo que también supuso la demostración del concepto de reencarnación. Por lo tanto, es una nueva ciencia que fue iniciada por Allan Kardec, la de una totalidad que se acompaña de un aspecto filosófico. Cuando se trata del espíritu o de la persona humana, no puede haber ciencia sin filosofía, ni filosofía que ignore la ciencia. El espiritismo tiene la ventaja de hacer coincidir los dos aspectos, a diferencia del materialismo estrictamente científico y a la diferencia del religioso, cuyos dogmas son incompatibles con las verdades científicas. Fue Allan Kardec quien destacó las diferentes formas de mediunidad y las clasificó. A medida que avanzaba los experimentos, había indicado las primeras leyes generales sobre el desarrollo, la práctica y los requisitos para obtener buenos resultados, principios que había registrado en su libro de los mediums. Mediante el estudio riguroso y comparativo de los mensajes recibidos a través de varios mediums, emprendió un inmenso trabajo para descubrir leyes filosóficas y reglas experimentales. Estas reglas se referían a la conducta adecuada en las sesiones espíritas, la actitud de los participantes y la integridad moral de los mediums. Ya insistió en los múltiples escollos de la mediunidad bien conocidos hoy en día, que son la ignorancia, el orgullo y el egoísmo, que han hecho fracasar a muchos medios aprendices. Allan Kardec había definido las leyes esenciales de la mediunidad. Sin embargo, sabía que no necesariamente lo había descubierto todo, tomando la sabia precaución de decir que si la ciencia futura contradijera tal o cual punto, habría que saber cuestionarlo. En términos
de mediunidad, los grandes principios definidos por Allan Kardec no tuvieron que sufrir contradicciones fundamentales. Sin embargo, el trabajo posterior ha aportado datos complementarios sobre un mejor conocimiento de las complejidades y sutilezas adyacentes a la mediunidad. El descubrimiento y la evidencia del inconsciente, en particular con el trabajo de Sigmund Freud y Carl Gustav Jung, ha sido de gran importancia en el estudio de la mediunidad. Tuvimos que tener en cuenta este nuevo dato que permitió comprender mejor algunas manifestaciones. A menudo tendemos a atribuir mensajes insípidos, inconsistentes y contradictorios a la manifestación de espíritus ignorantes. Pero más allá de esta interpretación, Allan Kardec ya había planteado la hipótesis de que el propio medium podía transmitir involuntariamente su propio pensamiento a través de un mensaje. Sus sucesores, entre ellos Gabriel Delanne y Gustave Gelée, han hecho hincapié en frecuentes manifestaciones subconscientes calificadas de animistas entre los mediums y, en particular, entre los mediums principiantes o poco experimentados. Esto también fue objeto de muchas polémicas entre espiritistas y metapsíquicos a principios del siglo XX. Algunos metapsíquicos consideraron que todos los fenómenos eran de origen animista. Los metapsíquicos que se han convertido en los parapsicólogos de hoy se han quedado atrapados en estas nociones de fenómenos psíquicos causados por los propios mediums. En cualquier caso, tenemos la ilustración en Francia con los herederos del Instituto Metapsíquico que hoy todavía están en la misma línea de pensamiento que Charles Richer o Eugène Osti, es decir, un gran escepticismo ante una posible manifestación de espíritus. Sin embargo, notamos que estos parapsicólogos actuales se ven obligados a considerar las preguntas que mencioné anteriormente, la de las ECM y las de los niños que recuerdan su última anterioridad, lo que plantea las dos cuestiones fundamentales de la existencia de otro mundo y la reencarnación. Por lo tanto, llegamos a un momento en que la ciencia psíquica ya no podrá ignorar estos temas, sobre todo porque esta investigación estadounidense se ha llevado a cabo con métodos que podemos llamar científicos. Encontramos la noción de reproducibilidad cuando, por ejemplo, se definen constantes en los experimentadores de SM, constantes también en los niños que recuerdan su última vida. Y si sumamos todas estas posibilidades de investigación, hablando también de ciertas regresiones hipnóticas exitosas, entonces tenemos un extraordinario conjunto de pistas concordantes que refuerzan lo que ya sabíamos a través de la comunicación espírita desde Allan Kardec.
Ya no se trata de un punto de vista científico que responde a los datos materialistas habituales, sino de una ciencia que integra la psicología de lo vivo y lo desencarnado. Entonces es necesario rehabilitar las humanidades. La psicología es reconocida como ciencia humana, al igual que la antropología y la historia. Superar el paso adicional del reconocimiento del espíritu para introducir el espiritismo en las humanidades es nuestro desafío. Es una cuestión que aún no se ha resuelto. Los espíritas. Hablamos con gusto de la ciencia del alma. Este fue también el título de una obra de André Dumas, que fue el último representante de la Unión Espírita Francesa y que murió en 1997. Si la ciencia del alma es un concepto que debemos llevar hasta un verdadero reconocimiento oficial, pero aún no estamos ahí. De hecho, hay que demostrar constantemente que el espiritismo no es un movimiento esotérico u oculto, que tampoco es una religión. Nuestro enfoque consiste a decir que Dios no es propiedad de las religiones, que la noción de supervivencia del espíritu puede concebirse de otra manera que no sea el cielo y el infierno, y que la reencarnación no es solo una creencia perteneciente a las religiones orientales. Por estas tres nociones de Dios, espíritu y reencarnación, estamos verdaderamente en esta ciencia del alma, iniciada por Allan Kardec y de la que somos los continuadores, una ciencia que es inseparable de los principios filosóficos no religiosos y por lo tanto laicos, de los principios filosóficos que son comparables a los de los grandes filósofos de la historia. Sin embargo, hay una diferencia con Platón, Hegel, Kant y todos los demás filósofos, y es que el principio primario de nuestra filosofía involucra a los espíritus del más allá, habiendo revelado desde Allan Kardec parte de los principios metafísicos universales en terrenos poco explorados por los filósofos clásicos. Sin embargo, existió el mito de la cueva de Platón, las mónadas de Leibniz o el principio del impulso vital de Henri Bergson, lo que nos indica que algunos filósofos se acercaron a una investigación metafísica que finalmente no estaba muy lejos de las realidades espíritas. Por fin, nuestro desafío para el futuro será, por tanto, insistir en la relación indispensable entre ciencia y filosofía para, en última instancia, ir hacia una convergencia total y definitiva gracias a lo que mencioné anteriormente, una convergencia con Moody
y Stevenson, y yendo aún más lejos con todo lo que tendería a demostrar la pluralidad de los mundos habitados. Gracias por su atención. Muchísimas gracias, Jacques. Tu conferencia ha sido muy aleccionadora y muy interesante. Y sin más preámbulos, voy a pasar a presentarte algunas preguntas. Sí. La primera la hace David Santamaría y es la siguiente. ¿Cuáles serían las causas para que en este momento no se produzcan habitualmente fenómenos físicos como los que usted ha mencionado? Creo que hay razones históricas y que si referimos nosotros a Allan Kardec, hemos visto que él había una predilección particular para la filosofía y que los fenómenos no le interesaba más y que lo esencial para él fue el desarrollo de la filosofía. Después de él, otros precursores han insistido sobre la prueba científica con los mediums y los científicos de América, de Inglaterra y un poco en Francia, que he citado, y pensamos hoy, nosotros aquí en Francia, que no es necesario comenzar de nuevo, hacer de nuevo estas experiencias que son muy, como se dice, fatigantes para los mediums, que hay muchas dificultades para los mediums y su salud. Vimos en el pasado experiencia donde los mediums tenían problemas de salud importantes después de las sesiones. Y pensamos también que todo lo que fue realizado en el principio del siglo XX es suficiente hoy en día, es suficiente si examinamos la historia para probar la manifestación de los espíritus científicamente y que sería la necesidad de hacer de nuevo estas experiencias. Por nuestra parte, y vosotros también, yo creo, no sé, estimamos que la parte filosofía es más importante porque puede realmente responder a las cuestiones de las personas, de la población, cuestiones metafísicas que son muy importantes, en particular en el mundo en el que vivimos hoy en día, con esta guerra, con las dificultades ecológicas, etcétera. Muy bien. Voy a pasar a una pregunta que quiero hacerte yo, que es la siguiente. ¿No está la ciencia demasiado condicionada por las pruebas experimentales y no por la evidencia como la existencia de espíritus? ¿Puede repetir la cuestión? Sí. Bien, quiero decir que la ciencia está muy condicionada por las pruebas experimentales. Sí. Sí. Y no por la evidencia, porque
por todo lo que tú mismo has contado en tu conferencia, hay hechos que son evidentes, Sí, que no sí. necesitan más pruebas. Sí, es el problema, creo, eternal, desde Allan Kardec hasta hoy. Creo que hay un gran problema con la ciencia. Lo que les he contado, experiencia con Michel Pantin, donde no hay muchos testimonios, desgraciadamente no puede tener un valor científica. Y además de esto, cuando hay experiencias muy bien verificadas con en el pasado William Crouse, Gustave Gelé, etc., la ciencia continúa a no creer que es posible. He visto científicos de hoy que dicen los protocolos de la época sin duda no fueron buenos y que hay que hacer nuevas experimentos con protocolos diferentes. Vimos que sobre todo cuando se trata de científicos materialistas, es muy difícil entrar en la ciencia, hacer entrar el espiritismo en la ciencia. Creo que depende de las personas que, yo creo solamente que la, la manera mayor para hacer comprender a científicos es que estos científicos deben ser a la vez, deben tener un interés a la filosofía, porque pues, se trata de la muerte que se concierne todas las personas. Claro, muy bien, gracias. Bueno, aquí hay otra pregunta de Nieves Granero y es lo siguiente. Todo lo que han realizado investigadores del siglo XIX y principios del XX ha sido muy importante. ¿No se podría replicar con los recursos actuales? Sí, yo creo que se podría replicar eso a la condición de encontrar mediums de efectos físicos y, y también investigadores de la ciencia que aceptan trabajar con estos mediums. Hay algunos casos hoy en día poco conocidos. No me recuerdo el nombre, creo que es un medium de Alemania que trabaja con un grupo, pero no tenemos los resultados. Hay algunas experiencias aquí y allá, más yo creo que no, que no es la voluntad ni de los espiritas de hoy, ni de los creo que habían antes, habían científicos muy interesados por eso. He citado Pierre y Marie Curie, que fueron grandes científicos y que se han realmente interesado a los fenómenos, en particular Pierre Curie, que ha fallecido accidentalmente, más que fue como otros científicos de la época muy interesado. Es más difícil hoy en día encontrar científicos que serían más interesados. Muy bien. Otra pregunta de Nieves Granero que dice, ¿es por la falta de recursos económicos
que no se investiga más. Muchas gracias, Jack, por tu conferencia. Esa falta, no creo que se trata de recursos económicos, no, porque he citado, por ejemplo, lo que se ha pasado en Estados Unidos con Moody, Stevenson, Ryan, personas que en el cuadro en el ámbito de la universidad, habían recursos económicos, sí, probablemente, más se han decidido de trabajar toda su vida para una única idea y para tentar de aportar la prueba de la reencarnación por uno y de la supervivencia por otro. No sé si eso sería posible en Francia o en España, no sé. Más en América creo que este trabajo fue muy importante, razón por la cual he insistido sobre eso, porque podemos hacer una convergencia que podría ayudar a las personas a reflexionar más sobre esto. Sí, muy bien. Vamos a ver, tengo otra pregunta que es ECM. ¿Por qué no tienen las mismas experiencias todos los que han vivido el trance de la experiencia cercana a la muerte? Alors, ¿puede precisarme? Sí. No entiendo bien el sentido. Es sobre la experiencia cercana a la muerte, ¿Sí? ECM. ¿Por qué no tienen las mismas experiencias todos los que la han vivido? Ah, sí. Primero, no tenemos la proporción de personas en el coma que viven esta experiencia. No es la mayoría, es algunas personas que en el coma viven esta experiencia. Y después, todas las personas no viven exactamente la misma. Hay personas que se quedan en el ámbito del hospital, de la sala de operación, y que no van en otra parte. Y hay personas que atravesan, que pasan por una mala ambiente espiritual, y después hay personas que van directamente al túnel y al encuentro de un espíritu. Hay varias cosas que pueden suceder. No tenemos la respuesta por qué unos viven eso, otros otra cosa. Más lo que es importante es que con todas las investigaciones constatamos que hay constantes sobre muchos casos. No todos los casos, lo que es interesante es que hay la constante de ver que hay la descripción de un túnel y una luz, y que vamos hacia esta luz, y que al término hay un espíritu que con quien podemos comunicar. Es un constante que es Eso es importante. constante. Es una constante eso. Sí.
Muchas gracias. A ver, otra pregunta de Mercedes García de la Torre. ¿Existen actualmente investigaciones sobre el fenómeno de aportes? Pregunta. Excelente conferencia. Muchísimas gracias. Sí, gracias, Mercedes. Gracias. No creo que haya investigaciones. Simplemente con Michel Pantin he vivido algunos fenómenos de aportes, particularmente al principio de nuestras experiencias, porque él fue un gran medium de efectos físicos y evidentemente después nuestro trabajo se orientaba hacia la filosofía, hacia la real comunicación inteligente, como se decía, los fenómenos inteligentes para comunicar con los espíritus, y que el fenómeno de los aportes es muy interesante, más después es más interesante de ir hacia la filosofía y el contacto inteligente con los espíritus. Yo creo que no hay... el problema es que podría haber investigaciones en Francia, por ejemplo, porque es normalmente el papel del Instituto Metapsíquico, que fue su papel principal, es decir, investigar sobre fenómenos que pueden ocurrir con personas que no son espíritas, y para verificar y ver. Y desgraciadamente esta institución no hace más su trabajo desde décadas, y no fue su papel más importante en los años 20, 30 y 40, y después nada importante. Es una lástima que este es su rol, su papel, y que no hace nada. Muy bien. Siguiente pregunta de David Santamaría. Muchas gracias por su conferencia. ¿Piensa usted que hoy en día aún se puede definir al espiritismo como siendo una ciencia? On peut encore définir. Si hoy en día podemos definir el espiritismo como una ciencia, más yo creo diciendo a la vez que lo más importante no es forzosamente este aspecto de ciencia, más de filosofía y de espiritualidad. La ciencia tiene su necesidad para aportar la prueba, más es más importante trabajar sobre las cuestiones metafísicas, trabajar para mejorar la humanidad, trabajar sobre la moral, la ética social, y creo que es más importante que la ciencia. Hemos demostrado, yo creo, que la ciencia espírita ha existido desde Allan Kardec, ha hecho su trabajo, y que tenemos normalmente todos la prueba de que los fenómenos han existido, existen todavía. Yo creo que además de la ciencia tenemos que ir
hacia la condición humana, la condición del espíritu y la perspectiva que tenemos de la eternidad, de la reencarnación, y que es muy interesante. El espiritismo no puede limitarse a la ciencia. Aquí hay otra pregunta que hace AIPE, Asociación Internacional para el Progreso del Espiritismo. Jack, felicitaciones por la conferencia. ¿Cómo se puede explicar las marcas físicas o alteraciones orgánicas relacionadas con una vida anterior y cómo afectan en el perispíritu? Gracias. La explicación de marcas físicas vienen de la memoria del espíritu. Cuando el espíritu se reencarna, a menudo tiene en su psicología tiene la memoria de lo que se ha pasado en la vida, tiene el traumatismo y vehicula su traumatismo cuando se reencarna, y el hecho de aproximarse de la materia física hace que eso acciona su memoria, y lo físico acciona su memoria y inscrita en su perispíritu, y espíritu y perispíritu hacen que hay una marca del traumatismo que es inscrito sobre el perispíritu y que luego se inscribe en el cuerpo físico. Muchas gracias. Hay una pregunta de Vicente. Pregunta: ¿cree que los escépticos no tienen en cuenta el carácter de ciencia experimental en el que se basa el espiritismo? Hay algunas suertes de escépticos que no son todos los mismos. Hay los escépticos que rechazan toda posibilidad de manifestación de los espíritus. Pero puede haber escépticos que aceptan de estudiar el asunto. Lo que es el único problema, yo creo, es el de la aceptación de todo estudiar, incluso lo que parece muy especial, fuera de la ciencia. Y el escéptico, si es científico, debe tener un espíritu abierto. Yo creo que con una apertura de espíritu todo es posible, y que personas deben aceptar estudiar todo. Creo que es la gran verdad, y que hay las personas del pasado. Hay muchos americanos que fueron muy escépticos, y que asistiendo a sesiones con efectos físicos fueron convencidos y fueron
los defensores de los hechos. Así es. Así es. Bueno, pues felicitaciones, Jack. Hemos llegado al final de las preguntas, una conferencia excelente. Felicitar también a Juan Antonio por la coordinación que ha hecho de la misma. Creo que quedamos todos con ganas de reescuchar de nuevo la conferencia para ir tomando buena nota de todos los datos que ha ido dando en la primera parte y poder verdaderamente poder hacer constatación a través de los autores primero del espiritismo y los actuales que ha ido mencionando, como Jan Stevenson, pues verdaderamente la ubicación que ha hecho del aspecto científico del espiritismo es uno de sus pilares fundamentales. Pero también se ha podido desprender a lo largo de la conferencia, como has puesto con mucho inciso, el aspecto filosófico y el ético al cual va encaminado y son las verdaderas consecuencias que se desprenden de todo de toda esta fenomenología. Así que muchísimas gracias y que si quieres añadir algo más antes de que cerremos. Si me permites, yo le agradezco, y creo que eso lo agradecemos todos, el gran esfuerzo que has hecho para hablar en español, sobre todo en las preguntas. Efectivamente, efectivamente.